En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, el día de hoy les doy la bienvenida aquí a la Iglesia de la Santísima Trinidad en este domingo, 14º domingo de tiempo ordinario, en el cual estamos aquí celebrando la Eucaristía desde sus hogares, de donde nos estén mirando. Yo soy el Padre Ignacio Olvera, de aquí de la Diócesis de Dallas, y le doy las gracias al Padre Mike, al Padre Miguel, al Padre Milton por invitarme a celebrar la Santa Misa con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos
y concede que te sirvamos de todo corazón para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del negativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo, y así, cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, ¿hallará quien interceda por él? Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor de todo corazón, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides jamás sus bendiciones. Señor es compasivo y misericordioso. Responde a mis pecados con perdón y el alivio da a mis dolencias. Me salva de la tumba con bondad. Él me colma de bienes en la vida. El Señor es compasivo y misericordioso. Arroja nuestras culpas sin cesar, de donde nace el sol hasta el ocaso. Mantiene eternamente su bondad con los fieles que vienen a su alianza. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Porque Cristo murió y resucitó,
para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciéndole: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contárselo al rey lo que había sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión contigo? Y el Señor, entristecido, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Pues el día de hoy estamos escuchando estas lecturas en el Evangelio, en la primera lectura. Escuchamos este tema acerca del perdón, este tema que, pues, al reflexionar sobre él, escuchamos a Pedro, a sus compañeros, que cuando Jesús les pregunta: ¿cuántas veces
tengo que perdonar. Pedro, siendo el discípulo, el apóstol, que siempre pues sale a contestar las preguntas más difíciles que nuestro Señor Jesús les hace, y él pensaba que tenía la respuesta correcta, y pues muchos de nosotros podemos estar de acuerdo que su respuesta suena lógica, suena razonable, porque cuando Jesús dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? Y Pedro dice, 7 veces. Y pues 7 veces, pues sí son varias veces, pero Jesús dice, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y podríamos decir, pues, ¿cuántas son esas veces, no? En otras palabras, Jesús nos dice, tenemos que perdonar siempre. Tenemos que perdonar todas las veces que se nos hagan, pues, ofensas, todas las veces que se nos hagan insultos o errores por parte de otras personas hacia nosotros. En la historia que Jesús ilustra esta respuesta de cuántas veces tengo que perdonar al hermano, a la hermana que me ofende, nos dice una historia sobre este rey que pues tenía este siervo, a esta persona que le debía bastante dinero y no pudo pagarle, y pues el rey quiso pues cobrarse la deuda de otras maneras, vendiéndolo, poniéndolo en la prisión, pero este sirviente le ruega y le pide que le perdone la deuda. Y el rey se compadece, tiene misericordia de perdonarle la deuda, y este siervo se va y él también le deben algo de dinero, que no es nada comparado a lo que él le debía al rey. Y este hermano suyo que le debía el dinero no tiene para pagarle. Y como no tiene para pagarle, le pide perdón, le pide que le perdone la deuda, pero este siervo del rey no le perdona. Sin embargo, lo manda a la prisión hasta que pague el último centavo. Y cuando el rey se entera de que su siervo hizo eso, entonces ahí se acabó la misericordia, ahí se terminó ese perdón que le había dado, que le había otorgado, y decide castigarlo por no haber tenido compasión con su hermano, así como tuvo compasión el rey con él. Esa es la historia que escuchamos, ese es el tema del cual los invito a todos ustedes desde sus casas a reflexionar. ¿Cuántas veces no se nos ha herido en nuestras vidas? Quizás desde que nos acordamos, quizás de que tenemos sentido de razón, de que tenemos sentido de memoria. Muchas veces la gente nos ha herido, quizás han sido nuestros propios papás, quizás han sido las personas más cercanas a nosotros. ¿Y qué pasa muchas veces? Que en vez de perdonarles, en vez de decirles te perdono, o en vez de decirles pues sigamos adelante, no los perdonamos, sino que guardamos esa rencilla, guardamos ese enojo, ese coraje, y vivimos con ese coraje, vivimos con ese enojo, vivimos con ese odio en nuestro corazón. Y así vamos creciendo y así van pasando los años, y todavía quizás muchas veces no le hablamos a ese pariente, no le hablamos a ese que era nuestro amigo, a esa persona que estábamos en el mismo trabajo, quizás no le hablamos y ni siquiera le dirigimos la palabra porque nos hirió, porque nos hizo daño. Pero Jesús nos dice que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar
a todos los que nos han herido, a todos los que nos han hecho daño, a todos los que nos han insultado o hecho sentir menos, tenemos que perdonarles. Y esto es difícil. El perdonar a las personas que nos han insultado, el perdonar a las personas que nos han difamado, el perdonar a las personas que nos han hecho mucho daño, es difícil perdonarles. Es muy difícil. Pero sin embargo, el llamado que Jesús nos hace es tratar de perdonarles, tratar de quererles perdonar. ¿Y cuál es la razón por la cual nos pide que intentemos o tratemos de perdonarles? La razón es que Él dice, si no le perdonamos al hermano, a la hermana que nos ha hecho daño, que nos ha insultado, que nos ha hecho sentir mal, que nos ha herido bastante en nuestras vidas, si no le perdonamos a ellos, entonces tampoco se nos perdonarán nuestros pecados. Tampoco se nos perdonarán las faltas que hemos hecho en contra de Dios. Dios nos va a perdonar a nosotros. Si Dios nos perdona de una manera libremente. Pero nos dice Jesús, nos advierte de una manera muy fuerte, nos advierte que así como Dios nos da su perdón, así como Dios nos da su amor y su compasión y su misericordia, también nos la puede quitar, también nos la puede rechazar si nosotros, recibiendo su compasión, recibiendo su misericordia, recibiendo su perdón, y si no perdonamos al hermano y a la hermana que nos ha herido, entonces Dios no nos perdona. Y eso es algo nuevo para nosotros. Porque muchas de las cosas que siempre a veces pensamos y a veces tenemos la confianza que decimos, a lo mejor voy a pecar, a lo mejor voy a hacer esto, a lo mejor voy a hacer lo otro, que al cabo me voy a ir a confesar el fin de semana, que al cabo voy a recibir el sacramento de la reconciliación. Y les voy a decir una cosa, ahí estamos pecando hasta 2 veces. 2 veces porque estamos asumiendo que se nos va a perdonar, aparte de hacer el pecado que ya estamos planeando hacer, también estamos pecando en asumir que Dios nos va a perdonar. Pero no tenemos que estar tan seguros que Dios nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque lo está diciendo Jesús. Si no perdonamos al hermano, a la hermana que nos está pidiendo perdón, si no perdonamos al hermano, a la hermana que nos ha herido, que nos ha hecho sentir mal o nos ha hecho daño en nuestras vidas, no podemos contar con ese perdón de parte de Dios. Esto es algo muy importante para nosotros. Es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta y de hecho lo decimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hay que poner mucha atención en esta frase. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces quiere decir que si no perdonamos, ¿cómo queremos que se nos perdone a nosotros? Ese es el mensaje del día de hoy. Y para concluir esta homilía, para concluir este sermón, nada más les invito, hermanos y hermanas, a que veamos cuáles son esas personas que quizás no hemos perdonado. ¿Cuáles son esas personas que quizás tenemos que perdonarles para poder recibir el perdón de Dios? Y a veces el perdón no tiene que ser reconciliación. El perdón no quiere decir
que al perdonar a la persona que me ha hecho daño tengo que ir y decirle, oye, te perdono. No, no, no. Podemos perdonar a esa persona, dice el Evangelio. Dice el Evangelio aquí, si lo perdona de corazón a su hermano. Entonces eso quiere decir que no tengo que ir a decirle a la persona, te perdono por lo que me hiciste, te perdono por el mal que me has hecho. No, no, no. Desde mi corazón, yo voy a perdonar a esa persona. Aunque esa persona nunca sepa que ya le perdoné. Aunque esa persona nunca me venga a pedir perdón, yo porque soy hijo de Dios, yo porque soy cristiano, católico, yo voy a perdonar a esa persona en mi corazón porque quiero que Dios también me perdone a mí. Entonces, queridos hermanos, pensemos de qué manera podemos perdonar a esos familiares, a esas personas que eran nuestros amigos, y pues perdonémosle, así como Dios en su amor infinito también nos ha perdonado a nosotros. Amén. Y ahora nos ponemos de pie para las intercesiones. Para el credo, ahora rezamos todos juntos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora tenemos las intercesiones. Unidos en fe y amor, le presentamos nuestras necesidades a Dios con confianza y esperanza. Y a cada petición respondemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, que el Señor la guarde y proteja como signo de su verdad presente en el mundo, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todas las naciones, que el Espíritu Santo guíe y gobiernen los líderes para que proveen la justicia y la paz, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada y religiosa, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Celebrando el Día del Trabajo, pidamos que Dios proteja a todos los trabajadores y nos anime a nosotros a defender y promover sus derechos en nuestra sociedad. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para poner fin a la violencia en nuestras ciudades y barrios, que Dios toque los corazones de todos para que valoren la dignidad de cada persona y de cada raza y grupo sin discriminación. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración. Por los líderes educativos, que Dios les dé sabiduría y en proporcionar ambientes seguros y productivos para los alumnos y el personal. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que sufren en cuerpo, mente o espíritu, que el Espíritu traiga sanación a los enfermos, protección a los vulnerables e inspiración para aquellos que buscan proveer una cura o una vacuna para el COVID-19. Oremos especialmente por María Elena Loera, Elga Feldman, Kevin Davis, Roberto Guzmán y Greg Garrett. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los que han muerto de los efectos del coronavirus, que descansen en paz del amor perfecto de Dios, y por nuestros parroquianos y familiares difuntos, especialmente por Jesús Centeno, Bill Pillman y Delfonso Villa Salazar, Graciela Reza, Clara Rodríguez y Paul Barrett. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Padre de misericordia y compasión, perdona nuestros pecados, sana nuestras divisiones y escucha las oraciones que te ofrecemos con corazón contrito y arrepentido. Todo esto te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, En abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Oremos. Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que sea su fuerza y no nuestro sentir, lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues muchas gracias por atender esta misa virtual desde la Iglesia de la Santísima Trinidad. Y otra vez, yo soy el Padre Ignacio Olvera y les agradezco por tenernos y por sintonizarnos el día de hoy.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Evangelio sea nuestra fortaleza. Podemos ir en paz. Demos gracias Gracias a a Dios. Dios.